Uno de esos funcionarios nombrados que va a tener este papel complicado, difícil, del que hablaba el señor Rey, fue Humberto Calderón Berti. Él es el representante diplomático de Venezuela en Colombia, fue nombrado el día de ayer. Calderón Berti, quiero recordar que fue canciller, presidente de PDVSA, ministro de Energía y Minas, y quiero saludar. Buena tarde para usted. Buenas tardes para todos, un saludo muy cordial a Idania. Igual para usted, señor embajador, y gracias por estar aquí. ¿Le tomó de sorpresa este nombramiento que hiciera el presidente interino? ¿Y qué significa para usted, dada la importancia estratégica de Colombia en este momento, no solo por la extensa frontera que comparte con Venezuela, sino porque Colombia de una u otra manera encabeza toda esta reacción internacional ahora? Claro, me tomó de sorpresa, yo no estaba pensando jamás en eso. Estoy muy vinculado con Colombia, sí. Hace muchos años, cuando fui ministro de Petróleo, tenía una interacción muy frecuente, muy cordial y muy diáfana con los funcionarios colombianos, y después, desde los últimos 15 años, pues he estado trabajando profesionalmente en Colombia. De manera tal de que ese vínculo yo lo tengo, pero me tomó por sorpresa porque no pensaba que se iba a producir esa designación por parte del presidente Guaidó. Ahora, la frontera está ahí. Son 2000 y tantos kilómetros de frontera, una frontera muy viva, muy dinámica, que es importantísimo para Colombia y para Venezuela. Evidentemente que hay que trabajar mucho en los problemas fronterizos. Embajador, está usted en España en este momento. ¿Cuándo se trasladará a Colombia? A mediados de semana debo estar por allá. ¿Trabajará solo? ¿O tendrá usted a su cargo un equipo? ¿Está pensando en nombrarlo? Ya estamos trabajando en eso. Tengo un equipo que me está ayudando en todas las tareas de coordinación y tenemos que tomar una serie de pasos legales y operativos, y esa gente está trabajando, va a cooperar conmigo hasta tanto pues se normalice la situación en Colombia, que espero que sea en muy corto plazo. ¿Cuál será la prioridad que Humberto Calderón Berti tendrá como embajador? La prioridad nuestra tiene que ser los migrantes venezolanos, a mi juicio. El drama de miles de venezolanos, de millones de venezolanos que se han asentado en Colombia en condiciones muy precarias, pese a los esfuerzos, a la solidaridad, al gesto tan enaltecedor por parte del gobierno colombiano y del pueblo colombiano, pues de todas maneras significa un peso muy fuerte para Colombia en demanda de salud, de educación, de vivienda, presión sobre el mercado laboral. Entonces hay que atender a esa gente. Esa gente va a ser mi prioridad, evidentemente, para tratar de poder canalizar la ayuda humanitaria hacia ellos, evidentemente, y también a los compatriotas y hermanos nuestros que están en Venezuela. Pero esa gente va a requerir de nuestro accionar y esa es la prioridad que tengo en cartera. ¿Usted cree, doctor Calderón, cree posible que pueda establecerse un corredor humanitario para la entrega de medicinas y medicamentos? Un corredor humanitario que se ha pedido muchísimas veces y que el gobierno ha negado insistentemente. La crueldad del gobierno de Maduro es infinita. Hace tiempo la comunidad internacional, los Estados Unidos, los países de América Latina, Europa, han ofrecido cooperación en el terreno humanitario y desafortunadamente el gobierno no lo ha permitido. Yo creo que piensan que permitirlo es reconocer que hay una profunda crisis, pero la crisis está ahí. Ves a la gente haciendo colas para comprar alimentos que no consigue, para comprar medicinas, hurgando en los contenedores de basura para poder comer, y eso es una tremenda crisis humanitaria. Eso está ahí y hay que reconocerlo. Sería lamentable que a pesar de que llegue a las zonas de frontera, no dejen que esa ayuda llegue al territorio venezolano. Voy a hacerle una pregunta que le hacía a mi invitado anterior, que prefiere no especular sobre cosas que no le convienen a nadie, pero ¿qué cree usted, doctor Calderón, que puede pasar si Juan Guaidó es apresado por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro? Eso no va a ocurrir, no va a ocurrir porque el gobierno sabe perfectamente bien que Guaidó, el presidente Guaidó es legítimo, que le asiste la razón
que está respaldado por la Constitución Nacional, está respaldado por la comunidad internacional y no creo que se atreva a tomar tal determinación. No quiero obviar su experiencia en el área petrolera. Usted fue presidente de PDVSA, fue ministro del Petróleo, como acaba de decir. ¿Cuál es el estado real de esta compañía que en un momento de su historia fue una de las 5 más importantes del mundo? Caótico, caótico. Cuando Chávez el año 2002 despide a 20.000 empleados de la industria petrolera, ejecutivos, gerentes, técnicos especializados y obreros especializados, eso fue el inicio del final. ¿Por qué el inicio? Porque ese personal fue sustituido por gente descalificada, con credenciales políticas solamente, con un profundo desconocimiento de la industria petrolera, y eso ha traído como consecuencia, en primer lugar, que la producción petrolera, que estaba en 3 millones de barriles, se ha ido cayendo, ha disminuido, y en estos momentos está en el orden de 1.100.000 barriles. Y otro aspecto importantísimo, las refinerías venezolanas, que era una muestra de buen mantenimiento, mantenimiento preventivo, que muy ocasionalmente, muy rara vez ocurrían desastres o catástrofes o accidentes, eso fue dejado de lado, no se hizo mantenimiento preventivo, esas refinerías han estado permanentemente bajo problemas de operaciones, con muchos accidentes, y hoy por hoy están produciendo un 25-30% de su capacidad, lo cual repercute en que Venezuela no tenga abastecimiento de gasolina para el mercado interno y tenga que estar acudiendo permanentemente al mercado internacional importando gasolina, una cosa que es inaudita en Venezuela, un país con tantas reservas de petróleo y con tanta capacidad de refinación que actualmente no está operativa. ¿Qué significan, doctor Calderón, las sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a esta empresa, a PDVSA? Yo creo que eso es determinante en el futuro próximo de Venezuela, no de PDVSA, sino de Venezuela. Venezuela, a pesar de que se ha caído la producción petrolera a cerca de 1 millón de barriles por día, pues buena parte de su producción va a Cuba, a los países del Caribe, que algunos no pagan, la mayoría no pagan, y luego una parte sustancial que está yendo a China para el pago de la deuda. El país que mejor nos compraba a nosotros nuestro petróleo más remunerativo, por la proximidad geográfica de los Estados Unidos y que nos pagaba de contado, pues al no poder el petróleo venezolano acceder al mercado norteamericano, pues evidentemente tendrá que buscar otros destinos. Y para poder entrar en otros mercados tendrá que competir en precios. Y esos precios van a tener que ser precios de descuento, si es que puede entrar. De manera tal que yo creo que el cerco se le está estrechando al gobierno de Maduro. No va a tener disponibilidad para comprar solidaridades internacionales, solidaridades nacionales, no para el populismo interno. ¿Cómo va a pagar el personal de la administración pública? ¿Cómo va a pagar a los servidores públicos que están en los cuerpos policiales o en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo va a pagar las bolsas de comida que tienen que importar con comisiones y con cosas indebidas por debajo de la mesa para que le llegue a la población? Va a haber un problema muy serio, y ese problema serio, la única forma de salir de él es que las Fuerzas Armadas se pongan del lado del pueblo, se pongan junto a la Constitución, que hagan respetar la Constitución y que Maduro tome el camino que tiene que tomar, es irse de Venezuela para evitar un derramamiento de sangre. ¿Qué pasará, ya que estamos hablando de la economía petrolera? ¿Qué va a pasar con Citgo, doctor Calderón? Bueno, eso está claro que es lo que va a ocurrir, ¿no? Ellos no van a poder operar Citgo. Citgo va a ser operada por la gente del gobierno legítimo del presidente Guaidó. Hay una serie de procedimientos legales, unas etapas que hay que cumplir, y se van a cumplir en el transcurso de los próximos días para poder concretar en acciones muy expeditas y muy eficaces el control de Citgo por parte del gobierno venezolano. ¿Qué va a ocurrir con el dinero de las compañías que ya comienzan a decir que no van a negociar con Venezuela? En un momento determinado, estos dineros van a ser o pueden ser manejados por el gobierno interino de Guaidó, o eso va a estar allí congelado hasta que exista una estructura de Estado. No, esa es la idea, ¿no? La idea es que pueda el gobierno del presidente Guaidó, de una manera muy transparente, de una manera muy controlada, disponer de recursos para poder atender los requerimientos que existen para sostener toda la iniciativa diplomática internacional y también para atender algunas necesidades que la gente venezolana tiene tanto
en el exterior como en el propio territorio venezolano. Y siendo usted pues el representante diplomático nombrado por el gobierno interino de Venezuela en Colombia, tengo que preguntarle qué piensa sobre el apunte que tenía el asesor de seguridad, John Bolton, en su libreta sobre 5.000 soldados a Colombia. No, la verdad es que no lo sé, no entiendo cómo ocurrió eso, ¿no? Pero de todas maneras, yo no soy funcionario americano, no puedo opinar a nombre del gobierno de los Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí sigo con detenimiento todo lo que sus voceros importantísimos dicen, el presidente Trump, el vicepresidente Pence, Bolton, Pompeo, y los senadores, Rubio, etcétera, y representantes como el representante Díaz Balar, que han dicho hasta la saciedad que todas las opciones están abiertas. Y cuando dicen todas, son todas. Ahora, usted lo quiere entender o no lo quiere entender, ese es otro problema. Acuérdense que hay países, o hay dirigentes del mundo, dictadores en el mundo que no lo han querido entender, y todos sabemos cuál fue el desenlace. Señor embajador, ¿qué piensa del avión ruso que se encuentra estacionado en un aeropuerto venezolano? Se desconoce su objetivo, se ha dicho que se va a trasladar oro en su interior. ¿Qué pasa con este avión? Pero ese avión no está cargado, no debe estar cargado de armamento. Ese avión lo que está es preparado para llevarse a la gente. Recuerda que cuando cayó Pérez Jiménez, yo era un niño, pero vivía al lado del aeropuerto de Caracas, La Carlota. Pérez Jiménez tenía un avión preparado y que se llamaba La Vaca Sagrada. Y La Vaca Sagrada se montó él y su gente más cercana y se fue para la República Dominicana. A mí no me extrañaría que ese avión lo que está esperando es algunos pasajeros de alto nivel del gobierno usurpador venezolano. Esperando algunos pasajeros. Voy a quedarme con esa frase, esperando algunos pasajeros. Ciertamente, Pérez Jiménez, el dictador Marcos Pérez Jiménez, cuando cayó en 1958, huyó de Venezuela con maletas de dinero en un avión que se denominó La Vaca Sagrada. Quiero agradecer a Humberto Calderón Berti, representante diplomático de Venezuela, del gobierno interino de Venezuela en Colombia, por estar en NTN 24. Gracias, embajador. Gracias por estar aquí. Un cordial saludo a Idania y a todos los telespectadores colombianos. Gracias, embajador. Gracias.